Chile se prepara para una de las elecciones más importantes de su historia. El candidato de la izquierda Gabriel Boric, por un lado, y el candidato de la derecha José Antonio Kast, por otro, definen el futuro del país hermano. En la elección, el segundo sacó más votos, pero el favorito en el balotaje sigue siendo el puntarenense. En la previa de aquella primera vuelta, Diego Alonso, uno de los fundadores y referentes de Horizonte Socialista, dio pistas acerca de lo que hoy vemos en números. También nos habló de la perspectiva del espacio de diálogo y su opinión respecto a lo que ocurre en la región. Satsi Bertne, ahondando en las urgencias de América Latina. Bueno, Diego, gracias ante todo por la predisposición y por el tiempo para la entrevista. Una de las primeras cosas que me surge preguntarte en base a lo que viene sucediendo, sobre todo lo que vino sucediendo en la Cámara de Diputados con la sesión maratónica del diputado Naranjo y demás, ha sido muy entrevistado en el país esta semana en base a lo Sin sucedido. duda. Es, bueno, ¿qué relevancia tiene hoy en día, incluso después de que hayan habido, ¿no?, a lo largo de la historia acusaciones contra Sebastián Piñera, acusaciones constitucionales? ¿Qué relevancia tiene esta acusación constitucional y si tiene que ver con el momento electoral o si tiene un poco más que ver con las manifestaciones de octubre y lo que vino después? Bueno, yo creo que es trascendental. Si uno lo pone en contexto, efectivamente el presidente Piñera ha sido no solo acusado constitucionalmente previamente, sino que ha sido perseguido por la justicia chilena en múltiples oportunidades, ¿ya? Justicia que lamentablemente en términos políticos todavía deja harto que desear, ¿ya? Pero no por eso es menos grave que un presidente se le haya acusado de uso de la influencia pública para beneficio personal, de inversión en el extranjero, como ahora salió esto todo de los Panama Papers, ¿verdad? Para beneficio personal evadiendo impuestos, su historia antigua, ¿verdad? Con lo que fue el desfalco del Banco de Talca, y ahora último con la violación de los derechos humanos en su mandato de una manera que no se había visto en ninguna parte del mundo. Entonces, me parece que lo que hizo el diputado Naranjo es un espaldarazo al pueblo de Chile, ¿ya? Y fueron 14 horas por dos motivos, o 15 horas por dos motivos. Uno, porque la derecha torpedió la posibilidad de votar de manera telemática a los diputados que estaban en ese momento esperando resultados PCR COVID, ¿ya? Que era Yoyo Jackson, ¿verdad? Y otro diputado de la democracia cristiana, si me equivoco. Y lo torpedearon y dijeron, bueno, con esto no tienen los votos, así que se va a caer, ¿ya? Y otro por la gravedad de los hechos imputados, en el fondo. Fueron 14 horas no de show mediático, sino fueron 14 horas de lectura detallada de todos los delitos, por alguna manera, tanto judiciales, si uno quiere decirlo, y políticos, que se han presentado en el mandato del presidente. Entonces, independiente de lo que pase en el Senado, que es poco probable que se apruebe y que haya una institución del presidente, porque los votos no están, y sabemos que las acusaciones políticas de alguna manera son más políticas que otra cosa, que al menos se vaya con la aprobación de la Cámara y que le impida hoy día salir del país, por ejemplo, sin la aprobación del Congreso. Es un hecho político tremendamente importante y un espaldarazo, insisto, a toda la gente, como terminó el diputado Naranjo sus palabras, que perdió su ojo o que vulneraba sus derechos fundamentales en las manifestaciones de octubre, y que todavía sigue sucediendo. Entonces, yo lo hice el diputado Naranjo, se ganó los vítores, ¿verdad?, de toda la centroizquierda, siendo un diputado del Partido Socialista, un partido que ha estado muy entredicho en los últimos años por su participación o no por su participación, sino por su actuar político quizás más centrista que lo que la izquierda esperaría. Yo creo que reivindica un poco la historia del Partido Socialista, reivindica lo que es capaz de hacer un diputado, porque hablar 15 horas no es fácil. Bancándose todo lo que eso significaba en el mismo Congreso, o sea, no es que estaban todos contentos escuchándolo, y obviamente un esfuerzo físico no menor, pues, así que bien por el diputado Naranjo, bien por los diputados que aprobaron la acusación. Yo creo que eso es tremendamente relevante. Bueno, en base a lo que
a lo que decías recién de la centroizquierda y demás, ya vamos a estar hablando un poquito de lo que es las diferentes visiones o los diferentes puntos de vista en base a la izquierda chilena, pero primero en, en cívica, en todos los países creo, sobre todo en los países de la región, nos suelen decir que la Cámara de Senadores, la Cámara Alta, como que representa a las provincias o a los departamentos, y la Cámara Baja representa a la población, ¿no? Directamente al pueblo, al ciudadano de a pie. Vos ves como traducido en ese sentido lo que representó el diputado Naranjo, o te lo llevo más al lado de las manifestaciones, distintos legisladores peleando en la misma plaza que el resto del pueblo su derecho. Eh, no sé si en Chile se produce ese efecto. Sin duda que sí, porque en el fondo tenemos 150 y tantos parlamentarios y poco menos de 30 senadores. Entonces, efectivamente, la cantidad de votos genera una distinción. Pero me da la sensación que las manifestaciones de octubre obligaron a buena parte del Congreso a aterrizar en lo que venían haciendo hace 20 años, que era muy desconectado. Yo creo que en el Senado eso también ha cuajado, al menos en la centroizquierda. Comprenderemos o estaremos de acuerdo en esta conversación que la derecha tiende a torpedear todo lo que significa ganadas como de los pueblos o de la ciudadanía en términos políticos democráticos, pero esta idea de los, por ejemplo, los retiros de los fondos de la administración de fondos de pensiones acá en Chile, que económicamente y como política pública hay un acuerdo transversal que es malo, pero el gobierno hizo muy poco en primera instancia para ayudar a la población, que haya sido aprobado en el Senado, por sin ir más lejos, es precisamente porque se dieron cuenta que si no aterrizaban un poco a lo que se está haciendo en las calles, bueno, iban a perder su puesto en la reelección. ¿Sí? Eso es lo primero. Y lo segundo es que, bueno, había que hacer efectivamente un cambio en la forma de ejercer la política y la democracia en Chile. O sea, eh, esto de nosotros somos los parlamentarios y trabajamos los que sabemos y el resto, bueno, que nos escuchen y nos vemos en 4 u 8 años más, como que octubre hizo ver que en realidad la gente estaba con muchas ganas de participar, que estaba participando hace mucho tiempo y no la estaban escuchando solamente, eh, y que era momento de como este cambio. Ahora, claro, yo no me imagino un speech así en el Senado. Posiblemente tiene algo de lo que estás diciendo también del Congreso, de estar un poquito más cerca de la gente que los senadores. Sí, tiene que existir algo así. Sí, exactamente, era eso. Eh, bueno, yendo más puntualmente a esto que decías de la visión socialista, justamente refiriéndome a lo que es el proyecto Horizonte Socialista, ¿no? ¿Qué visión tienen como proyecto colectivo de lo que está representando la izquierda hoy en día, o de, mejor dicho, los representantes o los que se asumen representantes de la izquierda que, sin ir más lejos, en los próximos días va a estar yendo a las elecciones? Bueno, a ver, Horizonte Socialista nace como un proyecto de reflexión más que nada político y difusión de alguna instancia al interior del Partido Socialista, ¿ya? Tanto Montserrat como yo, que somos como los fundadores, somos miembros del Partido Socialista, quizás como del sector más crítico de lo que ha sido la conducción en los últimos años, pero absolutamente convencidos de que el Partido Socialista tiene un rol en el devenir de la política nacional y que ha jugado un rol en toda la historia de Chile. Para ponerlo en contexto, en el fondo, desde dónde hablo, ¿ya? Porque no me siento en ningún caso como representante ni de toda la izquierda, ni menos del Partido Socialista, que tiene como 7 visiones distintas, depende a quién le preguntas, pero bueno. Entendiendo eso, creo que hoy día muchos hablan de las izquierdas, ¿verdad? Es como el no problema de la izquierda, es su división. Pero si uno quiere venir a Chile, como está como fragmentado, se configura esta idea de la centroizquierda, ¿verdad? Que compone a la democracia cristiana,
el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, y algunos partidos nuevos como de índole socialdemócrata. Discúlpame, ¿para Eh, vos está bien asumir esa fragmentación o pensás que por ahí no está tan fragmentado como se dice? eh, yo creo que está más fragmentado en términos electorales que como de proyecto político, para ser honesto. Porque la fundación de esta parte que se siente como creadora de la izquierda, que configura el Frente Amplio, del partido del candidato presidente Gabriel Boric, o de estas figuras como Johnny Jackson, que fueron como muy históricas del movimiento estudiantil chileno en la segunda década del siglo, junto con el Partido Comunista, ¿verdad? Eh, si uno lee los programas y si uno ve como las votaciones en el Congreso o los proyectos, en realidad, si cortamos de la democracia cristiana, que es el partido que más vaivenes ha tenido en la historia nacional, probablemente estamos hablando todos de lo mismo. Y lo que cambia un poquito es la forma, más que el fondo, creo. O sea, me cuesta ver que no hayan coincidencias entre el PS y el Frente Amplio. O sea, las hay, existen y están. Entonces, eh, pero el Frente Amplio surge de una crítica a la izquierda tradicional, de una crítica muy dura y muy atingente también, si uno quiere ser honesto. Eh, y, y para hacerse su personalidad o su proyecto político, a mí me parece, sin querer hablar de sus procesos, porque me parece sería como irrespetuoso meterme en sus propias definiciones, no habría habido forma de tener un Gabriel Boric hoy día si es que el Frente Amplio hubiese optado por hacer un proyecto común con la centroizquierda. Y yo creo que eso hay que ser honesto y franco, o sea, porque el PS siempre habla de la unidad de la izquierda y todo el cuento, y uno dirá, bueno, sí, en el mundo ideal o en los momentos que hay una segunda vuelta, qué duda cabe, pero para alguien que quiere plantear un proyecto, y si ve las experiencias internacionales, donde España, en Portugal, en otras partes donde han habido como estas nuevas izquierdas, muchas veces la izquierda tradicional la absorbe. Y me parece, si yo hubiese sido parte de ese colectivo, jamás habría querido hacer trabajo con, no sé, pues, históricos del Partido Socialista como José Miguel Insulza. O sea, bien, pero José Miguel Insulza es un tipo que tiene un recorrido tremendo, que fue miembro de la OEA, entonces va a ir a trabajar conmigo, me va a pisotear por donde sea. Entonces, yo creo que fue inteligente por parte del Frente Amplio trabajar en pos de esa división, donde aquí estamos nosotros, aquí están ustedes, sobre todo en términos electorales. La comprendo desde ahí, eh, y creo que en términos políticos inevitablemente nos vamos a juntar. O sea, tarde o temprano. Ya casi hubo para esta elección un momento en que el Partido Socialista se fue descolgado, pero la dirigencia del partido decidió que en realidad iba a mantener los acuerdos que tenía previamente con la centroizquierda, que imagino también es por algo. Yo ahí quizás peco de buena fe. No creo que la dirigencia del Partido Socialista piense que lo razonable para el momento es efectivamente trabajar con la DC, pero piensa que para un proyecto político, para un futuro gobierno, sea Gabriel Boric, Diana Proboste, quien sea, inevitablemente necesita fuerzas políticas trabajando. Y perder a la democracia cristiana, guste o no guste, eh, no es lo más apropiado en un país que necesita de los políticos trabajando, creo. O lo pienso desde ahí, como de buena fe. O sea que para vos, más allá de la existencia del Frente Amplio en sí, existe la vocación de un Frente Amplio de izquierda. Sí, 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 sin ninguna duda. Al menos yo estoy seguro que el Partido Socialista lo sienta así, buena parte del Frente Amplio lo sienta así, el Partido Comunista que pone su exigencia lo sienta así. La democracia cristiana no tengo ni más mínima idea, porque Yana Proboste, que es la candidata presidencial, probablemente lo sienta así, pero Carolina Goich, que es otra visión, probablemente no lo sienta así, y le guste más trabajar con la derecha más liberal. Entonces, eso es lo que lo hace tan complejo, pues estos partidos como que son tan, como, o que reciben tantas visiones, cuesta este proyecto. Siempre vale la pena recordar que el segundo gobierno de Bachelet, la piedra en el zapato fue la democracia cristiana, no fue la derecha. Entonces, es complejo, pero me parece que el escenario político va a obligar a tomar decisiones. O sea, si hay una segunda vuelta, sobre todo ahora que está esta figura de José Antonio Caz creciendo, hay que tomar decisiones y hay que estar disponible para trabajar con quien quizás no hay tanta confianza, pero
pero Chile lo necesita. O sea, si vamos a seguir peleándonos después de una segunda vuelta, bueno, peleemos por último en el gobierno, pero no, no perdamos el gobierno. Eso es como, digo, estos 4 años de Piñera han sido extremadamente largos y tormentosos para la mayoría del país. Claro, bueno, vos recién hablabas de la figura de Kast, ¿no? Y en Argentina nos llama mucho la atención que después de, bueno, digo en Argentina nos llama, no quiero hablar en plural tampoco. Eh, en mi opinión, después de haber venido de lo que fueron las manifestaciones, no son 30 pesos, son 30 años, eh, distintos lemas que conllevan un simbolismo necesario, cultural, eh, y que en este momento no sabemos por qué, porque al principio en los medios, lo primero que se dice, bueno, fragmentación de la izquierda que lleva a que sume votos o que sume puntos o que crezca la imagen de Kast, básicamente, ¿no? Del candidato de derecha. Ahora, ¿esto es realmente así? ¿Hay como una fragmentación suficiente, porque recién hablábamos de fragmentación suficiente de la izquierda como para que Kast haya sumado imagen, o más bien es un refuerzo de lo que es la campaña y la financiación, sobre todo, que termina siendo un factor fundamental del candidato Kast de parte de todo lo que son los grandes grupos económicos, ¿no? Eh, sí, yo creo un poco más lo segundo, como, y una depresión de votos de la misma derecha. O sea, si uno de los candidatos, o si uno va un poco antes, para darle el punto al Partido Comunista, cuando el Partido Comunista planteó que para la constituyente no iban a ir el lucha única con la izquierda, toda la izquierda dijo, pero ¿cómo era posible? El Partido Comunista nuevamente fragmentando la izquierda, bla, 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 bla. Lo cierto es que terminó siendo un exitazo, ¿ya? O sea, 80% de apruebo y la composición de la constituyente es primera vez que refleja efectivamente lo que este país es. O sea, tienes parte de la centroizquierda, de la izquierda más dura, independiente, pero al final una mayoría de gente como pensando en las transformaciones que necesita el país. Eh, ¿Habría sido igual yendo todo en una lista única? Capaz que sí, capaz que no, pero en el fondo la fragmentación electoral que se dio en ese momento no fue una fragmentación en las ideas, no permitió que la derecha creciera, todo lo contrario, no lograron ni el tercio que necesitaban para vetar las cosas. Entonces, si uno ahora ve lo mismo, donde en el fondo no se logró una primaria común, se separaron, todo el cuento, pero ve a la derecha, que en primera instancia el partido más grande, con más poder, que es la UDI, que es este partido que nace en la dictadura y que hasta el día de hoy siguen como valorando lo que fue ese periodo negro para este país. Ellos optaron por apoyar la candidatura de Sichel, que es este independiente que gana la primaria, ¿verdad? Como con un ánimo de una derecha más liberal, como valóricamente al menos, ¿verdad? Pero que se les cayó, se les cayó fuertemente porque aparecieron unos negocios como de todo lo que han habido en la política nacional, y además empezó a bajar en la encuesta. Entonces, en un momento yo me imagino la UDI haber dicho, y parte de Renovación Nacional y parte de los partidos grandes de la derecha, bueno, aquí vamos a salir trasquilados, o sea, nos van a sacar la cresta, no vamos a tener ni pan ni pedazo, así que tenemos una figura que para la UDI se configura mucho más razonable en como ellos son, que es la extrema derecha, eh, valórica, política, económicamente, y que está subiendo. Y yo creo que el alza en la encuesta y el alza como en su imagen es una buena parte el apoyo que está recibiendo de los partidos que tienen el poder político económico en Chile. Eh, no obstante, me pareciera que igual hay que tener cuidado con que eso no logre como efectivamente ganar la elección. Que sería extraño a la luz de las últimas elecciones, pero en Chile hemos visto que todo puede pasar. O sea, la gente te puede votar un año por Michelle Bachelet y vamos por las transformaciones, el año siguiente vota por Piñera, porque hay muy poca como pertenencia a los sectores políticos. Entonces, es muy poca la gente que se identifica con la derecha o la izquierda, es el menos del 10% del país, cuando tú les preguntas. Entonces, votan acorde al interés del momento. Claro, porque aparte es esta cuestión de pensar que un año fue incluso más gente a votar por el apruebo, y se encargaron de hacer una convención mixta, se encargaron de
de hacer todo lo que era necesario para armar una nueva constitución, y al poco más de haber votado eso, terminan votando a alguien que incluso por ahí tiene hasta las facultades para derogarlo. O sea, si llega a sumar la suficiente cantidad de legisladores, ¿no? Estamos hablando democráticamente, pero es un poco curioso. Sí, o sea, es tragicómico. O sea, sería. Digo, tenemos la constitución más progresista de la historia del mundo. ¿Ya? Con la constituyente, con escaños reservados para los pueblos originarios, paritaria, escaños reservados para todo. O sea, las comisiones son reservadas, qué sé yo. Eh, y claro, que la misma gente que votó por eso quiera votar por un tipo que representa todo lo contrario. Sería raro, yo insisto, que en ese escenario lograra una mayoría para ganar la presidencia del país. Ahora bien, ¿va a ganar más votos de lo esperado? Claro que sí. Pues. La derecha siempre ha sacado el 40% de los votos, los va a sacar igual. Entonces, ahora va a lograr que parte de los sectores de centro, afiliados quizá a la idea de la democracia cristiana, o eh, voten por él, uno esperaría que no, pero el tema de yo creo que el tema de donde rescata, y que hay que tener cuidado, sobre todo en Latinoamérica, con nuestras figuras insignes que fue Bolsonaro, ¿verdad? O que es Bolsonaro. Eh, Estos populismos de derecha que hacen ver todo tan sencillo, en realidad que los políticos son los culpables de todo, donde los procesos no son importantes, que aquí es una cuestión de voluntad y que si nos ponemos a trabajar lo solucionamos y pongamos más militares para resolver el problema y señora, usted va a poder trabajar tranquilo, señor, usted le va a llegar su latita tranquilo. Bueno, en parte de la población que fue abandonada, haciendo los cargos de los gobiernos de la concertación, 30 años abandonada, despolitizada y dejada de lado, bueno, puede que le haga sentido que alguien le venga a ofrecer de manera sencilla solucionar los problemas prácticos de la vida diaria. Y ahí el desafío es para las candidaturas en este caso, Gabriel Boric, que está sumando y todavía en la punta de la encuesta, de cómo se hace cargo de eso. Mediáticamente han habido algunos errores últimamente desde afuera, porque obviamente yo no soy parte de la coalición de ellos, pero en Chile cuando hablan de inestabilidad o de cambios como que van a generar como crisis o de inflación, a buena parte todavía se le viene chuta, la UP, la dictadura, como que vámonos por lo seguro. Si este otro compadre, bueno, muy raro será, pero entonces hay que tener cuidado. Funciona Yo creo que ahí la manipulación mediática, digamos, ¿no? totalmente, porque los medios de comunicación en Chile son pertenecientes a la derecha. O sea, aquí no hay ley de medios, no hay nada. Entonces, claro que funciona, claro que funciona. Bueno, llevándolo un poco a lo terrenal, en Fulanos de Nadie hemos hablado con Daniel Andrade, con Javiera López Layana. Hemos priorizado sobre todo la parte más territorial, más patear la calle, como decimos, a la hora de hacer política. Incluso Daniel Andrade me acercaba algo que terminó siendo título, que era menos de Twitter, más de calle, ¿no? Que es algo que rescaté muchísimo y que incluso pienso que por ahí estaría faltando en en las campañas de acá de Argentina. Pero vemos que hay como en Fulanos también, que hay como una falta no tanto de convicción a la hora de generar una idea colectiva en lo que es la opción más progresista, sino necesariamente la idea de sufragar, ¿no? De terminar yendo a ejercer el voto. Hay muy poca, aún teniendo en cuenta el porcentaje de personas que fue a votar en el apruebo, que fue increíble, y lo remarcaban muchos candidatos, hay poco voto en Chile. ¿Qué lectura haces de eso? Oye, qué bueno que hayas conversado con Daniel y Javier. Compartimos política universitaria un montón de tiempo con ellos.
Bueno, en Chile hay pocos votos por varios motivos. Yo creo que el principal es que el voto es voluntario. Eh, yo en esto sí me di una vuelta chequera, porque en esto se discutió cercano al 2010. Claro, uno en la idea romántica piensa que el voto tiene que ser voluntario porque quiere votar con convicción y conciencia en los procesos políticos. Pero en realidad las cosas es que si uno cree que hay que tener un Estado que resuelva los problemas de la gente, y nos compramos ese rollo, que yo sé que hay gente que no se lo compra, pues, o sea, la ultra izquierda cree que el Estado hay que hacerlo desaparecer mañana y bueno, destinamos los problemas de manera colectiva en los municipios y bueno, yo no profeso esa idea, no hoy día al menos, quizá o con algo más progresivo, porque hoy día me parece que necesitamos un Estado que resuelva los problemas y trabaje en pos de las mayorías, pues entonces la primera idea que me surge es que ese Estado hay que legitimarlo. Eh, es muy difícil trabajar con un Estado que no está legitimado si vota menos del 50% de la gente. Está bien, no hay quórum, pues no nos va a quedar sin gobierno, pero hace ruido. ¿No? Claro, el presidente que lo votó el 20% del pueblo. Yo creo que ahí hay que entender que esa cuestión vino como un negociado con la derecha, que fue exigencia de la derecha, de hecho, hacer el voto voluntario cuando se estaba terminando con el binominal, la modificación constitucional. Fernando Atria, que es un tipo que ha aparecido harto en el último tiempo, lo plantea con claridad en algunos de sus libros, y que fue un error garrafal, porque en el fondo es de esperar que la convicción por votar se vea mucho más modificada acorde a los medios de comunicación y que la gente se levanta a votar vaya en esa perspectiva, que si tú mandas a toda la gente a votar, no. ¿Ya? No quiere decir que haya ganado la izquierda o la derecha porque vote el 80% del país, pues, pero al menos la primera idea te legitima la idea del Estado y sus representantes. Y yo creo que esa cuestión está trascendental. Y lo segundo, bueno, hay una debacle, catástrofe de legitimidad en torno a al trabajo de la representación política, eh, que se suma a una indiferencia por el que gobierne, y aquí sí nuevo me hago cargo, o no me hago cargo yo, porque yo en ese momento era un pequeño escolar, pero debiera hacerse cargo el Partido Socialista, la democracia y todo lo que fuera concertación en torno a la sensación de que cuando alguien gobierna no importa si es la derecha o la izquierda porque es lo mismo. Y yo creo que esa idea está en la gente. O sea, no me voy a levantar a votar en realidad porque, uno, estos tipos son todos una bolsa de gato, ladrones, no trabajan y no me interesa. Dos, no estoy obligado a hacerlo. Y tres, nada va a cambiar. O sea, ¿qué importa? Entonces, claro, cuando Daniel te comentaba que más calle, menos Twitter, hoy día parecía que son las dos. O sea, si uno ve estos programas o los documentales de cómo las elecciones son determinadas por las redes sociales, bueno, parecía que la izquierda necesita profesionalizar, y algo que Frente Amplio ha hecho muy bien, mucho mejor que la izquierda tradicional, como profesionalizar el uso masivo de sus redes sociales, uno, y dos, no abandonar la calle, pues efectivamente, o sea, hacer solo la cuestión en base a redes sociales. Claro, pues quedar en la elección, pues, pero con una despolitización tremenda. Pues. Yo creo que el gran desafío del momento político chileno es recuperar la politización de todos los sectores. O sea, si uno ve que nace política hoy día, quiénes son los representantes y quiénes dedican su tiempo, bueno, una cuestión de clase, pues, pero efectivamente son los que tienen tiempo para hacerlo, universitarios, profesionales, académicos, pero hay muy poco trabajador de a pie. O sea, si tú vas al Congreso a revisar qué obrero es representante de nadie. Pues. Y de nuevo insisto, una cuestión de clase. O sea, ni los mismos obreros confían en su compañero obrero para votar por él. Hay candidaturas, siempre las ha habido, pero está poco legitimada en parte por un proceso de despolitización muy grande y por algo que construyó la concertación. O sea, la política es de los expertos, es nuestra, eh, no del pueblo. Y eso es algo que está cambiando. Y que creo que es el gran desafío, incluso más que la figura que lidere esto, el gran desafío es cómo la política se vuelve a ser parte carne o de un mayor número de personas interesadas, y no solo de un segmento particular. Hay zonas de Chile o directamente departamentos que vos veas más tirados hacia un lado que hacia el otro,
o eso a partir de las manifestaciones, hoy en día me refiero, o eso a partir de las manifestaciones se fue como variando mucho? Eh, o sea, la única zona tirada para un lado que uno puede decir con certeza es la Araucanía tirada para la derecha. Y eso ha sido desde, no sé, por el año 50, porque las reformas que hubo en su Son momento, como los más como, conservadores, ¿no? sí, po, sí, po. Y es porque el campesinado siempre fue como la cora de los proyectos, o no se logró en realidad generar un proyecto, sobre todo en la reforma agraria. Esto viene en Frei Montalva, Allende. Igual, pues el campesinado siempre fue súper conservador y lo sigue siendo. Eh, y es un proceso álgido y todavía vigente en Chile, que yo creo que la izquierda no ha sabido como... Hay dos o tres cosas que la izquierda en Chile nunca ha sabido manejar bien. Uno es la seguridad, como la seguridad en general. Dos es la economía, como a pesar de que la concertación hizo crecer a este país más que nunca, eh, siempre como que hay un discurso donde los que saben de economía son los de la derecha, una cuestión que se apropia. Y tres, el conflicto mapuche, que se junta con este de la seguridad. Entonces, claro, en la Araucanía hay tremendo conflicto, hay quemas de casas, de camiones, corte de calle, asesinatos, en la que la derecha configura todo esto como un terrorismo, ya, de grupos radicalizados. Hoy día han tratado de hacerle el símil con lo que eran las FARC en Colombia. Eh, y la izquierda de repente entra en una suerte de displicencia como de, bueno, en realidad hay que conversar con todos los actores. Ya, sí, pero resulta que cuando hay una persona que no es dueño de un fondo de 300.000 hectáreas, sino que se levanta a trabajar y ve que a su vecino le queman la casa, no le resulta razonable, po, ¿cachai? De hecho, un compañero ahí de alguno de estos partidos de Frente Amplio decía, oye, yo vivo en la Araucanía y la gente está feliz con el Estado como excepción constitucional en la Araucanía, la mayoría, porque, bueno, es imaginarse vivir en el conflicto permanente, po. No es muy agradable. Claro, es la solución meter milico, ir a dispararle a todos los que encuentren, o lo que han hecho el último tiempo, que es meter preso a locos, machos, etcétera, etcétera, inventando pruebas de que hace una cuestión catastrófica, que duda cabe que no, pues. Pero la solución tampoco es plantear como, bueno, conversemos, estemos en una mesa todos, porque en realidad hay un conflicto real, y la izquierda debe abarcarlo con algo más de dureza también, o de crudeza. Como que a veces hay decisiones que son difíciles para la izquierda en su perspectiva de cómo hacemos política, pero al final hace política para la mayoría. Entonces, es difícil. Yo creo que es un conflicto del cual no me siento como con la capacidad de proponer como una solución, pero que nos falta para poder enfrentarlo de manera que corresponde. Bueno, se me ocurría que en el momento también, porque supongo que todo lo que ocurre en la región también tiene mucho que ver con lo que está pasando en Chile, la, la lucha por la redistribución, la lucha por la fuerza sobre todo, pero más teniendo en cuenta la equidad, ¿no? Eh, hay cinco factores de la región, políticos, obviamente, que se me ocurrían y que, bueno, si te animás, te los nombro y me das alguna opinión o me decís directamente, no tengo mucha información para aportarte al respecto. No hay ningún problema con eso. Obviamente voy a empezar por Chile y porque me llamó mucho la atención en su momento, su posición y su poca imagen relativamente en Chile al día de hoy, un factor muy importante también del Grupo de Puebla, Marco Enrique Minami. Eh, tengo que opinar de medio, ese es mi... eh, mira, me veo una figura eh, como un bestseller de la política nacional, yo diría. Esa es como la sensación que a uno le da a esta altura. Fue un tipo que pudo haber, que tuvo la oportunidad de hacer cuajar a la izquierda en su figura, pero que entre las volteretas que se dio, el impacto que tuvo el ser acusado por los negocios con Penta, con Sokimich, que lo persiguió, hay que darle el punto, la derecha lo persiguió a él así casi dirigidamente, de los pocos que fueron procesados por ahí buscándolo, fue él, independientemente de que después haya sido absuelto alguna de las causas. Eh, pero el tipo ha generado su forma de hacer política
candidatura presidencial, porque podría ser senador, gana seguro. Pero él termina su candidatura y claro, va a hacer documentales con los presidentes de Latinoamérica, con figuras de la izquierda. Yo creo que en realidad me cuesta ver el proyecto político que tiene Meo, pero lo que sí logra establecer en base a esta, él es muy mediático porque es documentalista, entonces como a él lo pueden acusar de, oye, pero si aquí está, aquí dice que eres culpable y va a salir en la tele como que tiene razón, sí, es extraordinario mediáticamente. Yo creo que eso mediático que tiene, indiscutiblemente le aporta a la política nacional. Ya, o sea, puede desaparecer 7 meses y aparece y es portado. Pero no sé si aporta necesariamente al proyecto político de la izquierda hoy día. Yo creo que es muy meísta. Como que lo que él hace está bien y empieza a disparar para todos lados. El PRO no hace un aporte muy grande, no ha crecido tampoco. Yo creo que él está pensando en un proyecto más personal que colectivo realmente para la izquierda nacional. Alberto Fernández, de Argentina. Yo de política internacional poco, así en detalle, pero como uno lo ve, a ver, sin duda es bueno que esté Alberto Fernández versus nuestro amigo Por lo que hay Macri. enfrente. Claro, claro. Pero a riesgo de equivocarme y con el respeto que merece, creo que la corrupción política en Argentina es algo que se hizo pan de cada día, ¿no? Y que yo creo que si en Chile es algo que nos ha costado manejar, en Argentina se hizo parte del existir. Eh, no sé el detalle, pero que aparezcan documentales de Cristina, los maletines, la cuestión, o sea, bien por el kirchnerismo, porque me parece que los procesos, sobre todo antiguos, de generación de política pública y hacer crecer al pueblo argentino son tremendos. Pero al final del día la corrupción es como la lacra de toda la política, ¿no? Así cuando yo digo hay que legitimar el Estado, hay que legitimar la política. Entonces, si nos metemos, si somos corruptos, y digo somos porque los partidos acá en Chile han estado todos metidos también, en el Partido Socialista también, eh, ¿cómo va a proponer construir una nueva sociedad, un nuevo proyecto político, una nueva forma en base a la corrupción? Y ahí yo rescato a Allende 100%. O sea, a Allende le buscaron, le han buscado, le siguen buscando cuestiones y nunca le han encontrado nada. Y nunca la van a encontrar. Porque dentro de lo que él proponía, esta convicción ético-moral de la política era trascendental. Entonces yo creo que ahí, no sé la figura particular de Alberto Fernández, pero bueno, la vicepresidenta entiendo era Cristina, pues entonces es complejo, por decirlo menos, pero mejor que Macri, estamos de acuerdo. Bueno, decías recién lo de la corrupción y se me vino a la cabeza uno que no tenía pensado, pero supongo que algo habrá seguido, la situación de Lula da Silva, ¿no? Que en su momento Uf, se lo acusó fuertemente, incluso hubo toda una campaña regional de las derechas, sí, no solamente en sí. Brasil, para acusarlo. Así que bueno, te dejo explayarte sobre Lula. Bueno, si alguien nos escucha, yo siempre asumo la posibilidad de cometer un error por el desconocimiento del detalle. Ya, pero a Lula, claro, lo trabajamos como de alguna manera más detallada. Eh, y la conclusión fue bastante generalizada en que fue una maniobra bastante rancia de la derecha latinoamericana. O sea, y de los jueces. De hecho, los jueces que lo metieron preso después salieron todos trasquilados. O sea, el Congreso brasilero era una corrupción así, para arriba y para abajo. Los mismos que lo acusaron después fueron acusados de otra cosa. Entonces, las pruebas que habían eran bastante ridículas en torno a que él había vendido con esto del petróleo, qué sé yo. Yo creo que Lula es una indispensable en la política latinoamericana chilena. Así, si uno quisiera agarrar de nuevo como figura, bueno, Allende, que sé yo, nuestro amigo Pepe, ¿verdad?, de Uruguay, y Lula son como, pido perdón por el sesgo masculino, pero sin duda son como trascendentales. O sea, la posibilidad de que Lula
sea candidato desde la cárcel incluso, y lo que él hizo, desde dónde venía, desde el sindicalismo brasileño, ¿verdad? Como un trabajador, poniendo al pueblo brasileño en cuestión el proyecto político que tuvo el partido que representaba a Lula, y las implicancias del resto de Latinoamérica, yo creo que sí, hay corrupción de nuevo que le da vuelta. Me entiendo que no se le ha podido atribuir a él como personal. Habría que limpiar, obviamente, el escenario alrededor, en lo ideal, pero la figura de Lula es algo que debiera, que está vigente y que ojalá siga vigente en la política latinoamericana. O sea, ahí no me pierdo en ningún caso. Bueno, me quedan dos y me queda poco tiempo también. Primero, y por una cuestión de que vi hace relativamente poco un tuit de Gabriel Boric al respecto, el nicaragüense Daniel Ortega. Uf. eh, ya, de este sí que no manejo el detalle, pero no hay posibilidad, me voy a referir a una idea, no hay posibilidad de un proyecto emancipador de la izquierda con violación a los derechos humanos. Y si eso pasa en cualquier parte del mundo, desde la izquierda ponerlo en colación. Sea en Nicaragua, sea en Venezuela, sea en Chile. Siempre me gusta mucho una idea de un compañero del partido, y yo le preguntaba, ¿pero qué pasa si se instala una dictadura de izquierda? Pues si, no sé, Bachelet se vuelve loca y chantamos una dictadura y todos vamos porque disfrutamos el Congreso, la cuestión. Y él me respondía, soy el primero en dar momento la chaqueta de luchar contra ello, porque si hay algo que no transo es la democracia. Y una idea muy bonita, porque la democracia nos permite pensar y tener libertad en el movernos. Y yo creo que si eso se pierde en cualquier estado, con cualquier cuerpo político, carece de cualquier sentido que exista a la izquierda. No tiene sentido, ¿no? Ahora, habrán los más duros que dirán que bueno, la dictadura de los trabajadores y Marx y la cuestión, pero yo creo que hay cosas más interpretativas. La dictadura del proletariado. Claro, son más interpretativas que de la real comprensión de lo que es Marx y el proyecto marxista. A riesgo nuevamente de que me contraigan para tener ese No, no, diálogo. en la política es así, hay una idea y una Sí, contradicción todo el tiempo, no, incluso en nosotros mismos. No, me agrada como esta cuestión de hablar de diferentes candidatos va incluso en lo que es la idea de la propia política nacional, ¿no? Vos recién me decías con la idea de democracia no se tranza, ¿no? No se termina como cediendo a lo que es la coerción, ¿no? A lo que termina siendo una costumbre autoritaria que termina llevando al país a tener siempre la misma figura, con la idea de que si no es la misma figura te mete preso, te mata o puede hacer cualquier cosa con vos. Es muy interesante analizado también desde otros países, el propio país, y está bueno también que puedas reflejar justamente que la idea de horizonte socialista, de la izquierda en sí, de todo, justamente es poner a la democracia primero. Bueno, Y no la democracia que nos ofrece la derecha, sí, pero la democracia como la misma. no, y sobre todo teniendo en cuenta las injerencias norteamericanas, ¿no? O la idea que se llevó en los últimos años, antes incluso de las manifestaciones de Chile, como una estrella más de Estados Unidos. Bueno, bueno, qué vergüenza más grande. Bueno, por suerte de eso ya estamos bastante distanciados, ¿no? Eh, pero, pero bueno, por último, la figura de Pedro Castillo en Perú. Siempre, si tenés un poco de información, si no, no te hagas problema. Eh, Fue interesante lo de Pedro Castillo. No lo conozco mucho. Sé que es dirigente sindical y que dio un batatazo ahí en la política. Pero para serte franco, no sé bien cómo se ha desenvuelto su periodo político. Te mentiría. Yo encuentro la figura interesante cuando la leí y dije como, mira, ¿dónde salió? Pero no lo conozco. Tarea para casa. Tarea. No, bueno, y para cerrar un poco lo que es la entrevista, y como siempre, agradecerte. Teniendo en cuenta estas figuras que fuimos mencionando, por ahí que están todas dentro de lo que se considera, bueno, hay muchísimas salvedades con lo que es la figura de Daniel Ortega, por supuesto, es bastante discutido incluso hoy en día en programas por ahí
radiales y demás que escuchamos habitualmente, vemos que se dice, bueno, hasta qué punto es de izquierda, hasta qué punto es de derecha. Lo que no se discute en sí es esta cuestión de la falta de democracia que hay en ese país, pero ¿cómo se lleva a cabo una idea, vamos a decir progresista, pero podríamos ponerle otro nombre, o una idea de igualdad o de justicia social en un momento en el que después de la pandemia, lejos de esa idea superadora de pensarnos mejores o de sabernos un poco más solidarios o colaborativos, terminamos sumergidos en una idea en la que está con injerencias, con serias injerencias a la región, el Vox, por ejemplo, ¿no? O con figuras acá en Argentina, bueno, figuras en Chile como Kast, o figuras acá en Argentina como Javier Milei y José Luis Espert. Yo creo que estamos en un escenario tremendamente complejo, muy complejo. La crisis medioambiental, la pandemia. Yo no sé si habrá habido un momento en la historia con más incertidumbre, tanto política como del devenir del ser humano, si uno quiere ser más catastrófico. O sea, me perdonará nuestro amigo Bolsonaro, pero los glaciares se están derritiendo, la temperatura está cambiando, las flores y fauna entonces, si uno suma eso a la escasez de agua, a la escasez hídrica, o sea, que a nadie le extrañe que haya una guerra del agua mundial en poco tiempo más. Entonces, y así uno se pone en ese escenario, bien catastrófico, eh, probablemente tenga más sentido que nunca un proyecto colectivo y socialista, ¿no? Más que progresista. ¿Por qué socialista? Porque esto se lo rescaté a un autor por ahí que me recomendó un amigo, Alfonso Sánchez, que él plantea que el proyecto socialista de entrada es ético y moralmente mejor para el proyecto humano que el capitalismo, para empezar a conversar. Que algo que realmente se saca a la discusión, como que uno dice, bueno, en realidad no es para qué meterle tanta ética de ética y moralidad, y lo tiene, pues hay una filosofía detrás de lo que nosotros creemos y hacemos. Y esa ética y moral de un proyecto colectivo donde somos seres que nos entendemos en un escenario, aportando nuestro grano de arena y nos preocupamos del resto, y no nos determinamos exclusivamente por lo que podemos transaccionar en un mercado determinado, y entendemos el bienestar de la gente en torno al bienestar del planeta, ¿verdad? Debe ser capaz de ponerse no solo en la idea, sino en la práctica. Y ahí lo que debería hacer la izquierda, y el desafío que tenemos, es ponernos a leer todo lo que fue el proyecto boliviano de Evo con García Linera, porque García Linera, la primera cosa que plantea en sus cosas, dice, si uno quiere hacer un proyecto revolucionario, lo primero que hay que hacer es sostener la economía del país. No hay posibilidad de un proyecto revolucionario sin sostener la economía del país, porque si la gente no tiene pan para comer, se da vuelta la chaqueta. Fue lo que pasó en Chile también. ¿Cachai? Entonces, es tremendamente desafiante, pero la izquierda tiene que ser capaz de proponer un buen vivir práctico y real, donde la gente pueda tener su sueldo, su plata, trabajo y las preocupaciones básicas del día a día, al tiempo que propone una forma de entendernos y establecer un proyecto político de manera colectiva. Y ahí creo que lo que nos ha hecho Latinoamérica, que queramos empezar a hacerlo una vez por todas, y que quizás con lo que me mencionaba con este grupo de Puebla, es cómo Latinoamérica conversa con Latinoamérica para establecer un proyecto a futuro. O sea, buena onda, pero Gabriel Boric ni Chile tiene ninguna opción de nada, en un mundo globalizado, contra Europa, Estados Unidos, China o lo que venga. Ni así tampoco lo tiene Argentina, ni lo tiene Uruguay, mucho menos Bolivia. Brasil quizá una potencia un poquito más grande, pero probablemente por sí solo tampoco. Entonces, el proyecto latinoamericanista, yo creo que es tremendamente, y si uno que era antiimperialista de paso, es tremendamente necesario. O sea, dejar de pensarnos desde Europa, dejar de pensarnos desde Estados Unidos, dejar de ir a las universidades, que por bien que existan, europeas para pensar Latinoamérica. Si aquí tenemos universidades que hacen eso. O sea, tenemos montones de espacios y tenemos a nuestra gente o nuestros pueblos originarios acá. ¿Por qué no tienen que pensar de otro lado? Entonces, yo creo que todas esas ideas, para este momento particular, terminan siendo trascendentales, como el fortalecer la democracia, fortalecer lo colectivo, fortalecer lo latinoamericano,
pararse contra el imperialismo, pararse contra las dictaduras, pararse contra la guerra, y entendernos como seres humanos dentro de un contexto donde el medio ambiente, el mundo no va a desaparecer, vamos a desaparecer nosotros. Y de una manera muy catastrófica. Y ojalá nos pongamos como a trabajar en esa perspectiva también. El núcleo de la comunicación. ¿Cómo eso? ¿A qué te refieres con eso? El núcleo es la comunicación, digo. Ah, bueno, sin duda, fue el diálogo colectivo. Y entendernos en ese diálogo, con quienes quieren entenderse. Está bien, yo no voy a conversar con Constantino Cast para que nos entendamos, buscar un punto medio, pero voy a conversar con todo lo que esté pensando esto, desde lo más izquierda hasta los centros, y entendernos de ahí, porque si tenemos que estar separados en distintos proyectos bien, si tenemos que juntar en una casa bien, como yo te digo, yo milito en el Partido Socialista, pero no soy hincha del Partido Socialista. Entonces, como no, si es necesario que nos cambiemos de casa, nos cambiamos. ¿Sí? Somos instrumentos. Está bien, instrumentos con una historia que ojalá puedan mantenerse para aportar. Pero si los instrumentos dejan de funcionar o hay que hacer pasos para un lado para el otro, hay que estar dispuestos. Y al final lo más importante es cómo resolvemos problemas, el hambre, problema que viene arrastrado desde que existe este planeta. Y se nos sumó el problema del medio ambiente y hay gente pensando en dónde vamos a vivir en los próximos 50 años y quizás hay que irse para más. O sea, hay gente que está en esa y gente que todavía no tiene para comer. El capitalismo en sus 250 años de historia, claramente me parece no fue la solución. Los proyectos socialistas, comillas, reales, bueno, no dieron el ancho, pero si no persiste el sueño de una sociedad mejor donde quepan todos, si no persiste el sueño socialista, lo único que sabemos que existe es la catástrofe que estamos viviendo. Y como decía Mauricio Rodríguez, un cantante chileno, decía, yo prefiero el caos a esta realidad tan charcha. Y me parece que como seres humanos tenemos que ser capaces de indignarnos constantemente. Si no nos indignamos y asumimos que esta es la realidad que nos tocó nomás y así, es repenca para los que vienen también. Pero bueno, lo bueno es que nadie es indispensable, en verdad nosotros a dar la pelea que estamos o no estamos dando nosotros. Un periodista argentino acá, Roberto Navarro, decía, todos dicen que se pelean todos los días, y el gobierno con los sindicalistas y demás, y dice, primero que no están así, y segundo que a mí me encantaría que se peleen todos los días, tipo, porque estarían debatiendo sobre ideas y estarían luchando por el pueblo, dice. Entonces, yo necesito que se peleen más, dice, porque al final es lo que me termina dando el mango a mí. Claro, claro, es verdad. Es un poco eso también, ¿no? Sí, bueno, lo otro genera, si está todo bien, comillas, claro, no hay conflicto. El conflicto la política existe porque hay conflicto y una forma eh, civilizada de resolverlo. Pues. Si no, nos seguimos haciendo, no sé, pues, declarador y nos disparamos cada vez que tengamos diferencias. Pues. La gracia de la política es esa, pues. Como un medio para resolver conflictos y para ponernos de acuerdo y ganar en torno a una mayoría. Como, a mí me hace sentido esa idea, porque en realidad si no estáis dispuestos a tomar las armas y vamos a hacer una revolución así como los cubanos en su momento, mira, hoy día no. Pero también hoy día, pues si vaya a ver uno que va a pasar. Como en el proyecto revolucionario de una perspectiva ya mejor, yo creo que uno debiera plantearse, debiera posicionarse en cada escenario. Claro, esa idea que es media loca no tiene ningún sentido hoy día, pero quizás la tuvo en los 70 y quizás la tenga en 2040, vaya a ser uno. O sea, está todo muy extraño.